Sí se está revisando Sí. la concesión de la entrega del manejo del puerto a una empresa privada. Dicen que no se entregó a particulares, que es la SAPI, Sí. pero es el momento de aclarar de cómo se simulaba una privatización, cómo se disfrazaba, porque la nación recibe de los ingresos del puerto como el 8, como el 10%. Es lo que le dan a la nación. Entonces, queremos revisar esa concesión. Sí. Además, ¿por qué la entregaron 4 días después de que triunfamos? ¿Por qué ampliaron a 50 años más? ¿Por qué una concesión por un siglo del puerto de Veracruz? Y además hay otras cosas. Ayer asesinaron a un exalmirante en Veracruz que trabajaba en una de las empresas del puerto y se está haciendo la investigación. No solo en el caso del puerto de Veracruz, en todos los puertos. Es un asunto que no requiere mucha investigación, es de juicio práctico, de sentido común. El Estado de la República con más asesinatos es Colima y todo tiene que ver con el puerto de Manzanillo. Entonces es muy importante atender lo que está sucediendo en los puertos. Sí. ¿Y ahora que va a estar en Torreón? Sin violar la ley, es decir, en el marco del Estado de Derecho, pero revisar contratos leoninos. Todo esto que hicieron con Odebrecht, Etileno 21, pues un contrato todo legal, entre comillas, nada más que un gran negocio, ¿no?, para particulares, mal negocio para la nación, vender gas 30% abajo del precio de mercado a la empresa, gas etano para hacer polietilenos, 30% abajo. Pero no solo eso, que también se le subsidia el transporte del gas. Y como Pemex no tiene gas, por eso no debieron firmar ese convenio, pues Pemex tiene que comprar el gas y cuando no alcanza a entregar todo el gas, tiene que pagar multas. Desde que está ese contrato han pagado de multas como 2.500 millones y a partir de que me informaron di la orden de que no se sigan pagando las multas, pero quieren cobrar 2.500 millones de pesos más de multa, 5.000 millones de multas. Entonces, ¿qué era eso? Un atraco. Entonces, por eso lo de la revisión de las concesiones, en el caso del puerto y otras, pero en el marco de la legalidad. Sí, ahora que va a estar en Torreón, se agradece la inauguración del telebachillerato en Durango, cerca de Torreón, que usted se comprometió en semanas anteriores, y comentamos con Jesús Ramírez. Gracias por que este miércoles se hará esta inauguración por parte de los pobladores y del señor Jaime Ríos. Por otro lado, los gobernadores están muy molestos porque no les dará más dinero. Incluso el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que era el fin de la CONAGO, que iban a formar otro organismo. ¿Qué piensa usted las cosas, señor presidente? Es lo que él dice. Es que fue muy buena la reunión con los gobernadores y se llegó a un acuerdo. Vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. ¿Qué es lo que no se puede? Transferirles más dinero porque la federación tiene que responder por compromisos adquiridos. Hay que pagar el servicio de la deuda, de la enorme deuda que dejaron los gobiernos anteriores. Tenemos que tener alrededor de 700,000 millones de pesos cada año para pagar solo intereses de deuda. Tenemos que tener recursos también por 800 mil millones para el pago de pensiones y va creciendo tanto el pago de servicio de deuda como el pago por pensiones. Tercero, tenemos que mandarle a los estados, y esto lo hacemos de manera puntual, sus participaciones federales. No les debemos nada. Ellos reciben mes con mes su cheque de lo que por ley les corresponde y esas participaciones federales han ido creciendo. Entonces, no podemos darles más porque también el gobierno federal tiene que enfrentar la crisis. ¿Qué les recomendé?
pues que se haga un esfuerzo para no permitir la corrupción y poder liberar fondos, hacer un esfuerzo para acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos, austeridad republicana, y también que se reestructuren sus deudas, porque muchos se encontraron quebrados los gobiernos estatales y eso les impide tener fondos porque tienen que pagar también muchos intereses por esas deudas contraídas. En el caso de Chihuahua, les hemos ayudado en esas reestructuraciones. En el caso de Chihuahua les ayudamos para que no paguen tantos intereses, esto con Banobras. Y en el caso del gobierno federal también les dije, porque me lo plantearon, de que no íbamos nosotros a contratar más deuda. No vamos a seguir endeudando al país. Miren, se equivocaron, cometieron un error los gobiernos que incrementaron sus deudas con la pandemia. Aquí tuvimos muchas presiones, bueno, hasta de grupos progresistas de izquierda pedían que nos endeudáramos. Ahí se pusieron de acuerdo los conservadores y los no conservadores, demandando hasta en manifiesto que endeudáramos al país, porque así lo habían hecho en otras partes. Así lo hicieron en Estados Unidos, así lo hicieron en España, así lo hicieron en Alemania, así en otros países de América. Nosotros dijimos no, pero ya les vamos a mostrar al final cómo vamos a quedar con relación al resto de países en deuda. Lo único que aumenta es lo que se tiene que considerar por la caída de la economía y por la depreciación del peso, que por cierto no ha sido mucha, pero de todas maneras eso nos incrementa con relación al producto de la deuda, pero no hubo deuda adicional como lo hicieron otros países, que se fueron al 25% de su producto con deuda. Ahí no van a poder salir tan fácilmente. Nosotros ya vamos de salida. Fue V, caímos y ya vamos levantando. Ayer di un informe, ya este mes como 68,000 nuevos empleos contratados en el Seguro Social, por primera vez después de la pandemia. Ya se está recontratando, vamos saliendo. Entonces, sí estamos viendo esto. Muchas gracias, señor presidente. Y luego, Sara. Presidente, buen día. Carlos Guzmán de Aba Noticias. 3 preguntas rápidas. La primera relacionada con el puerto de Veracruz. ¿Qué tiempo tardará esta revisión de esta concesión que está 100 años? Ya ha mencionado usted todo el perjuicio que ha causado al gobierno federal, pero hay un tiempo que ya le haya dado Consejería Jurídica de Presidencia de la República para que se pueda resolver finalmente si este puerto regresa a posesión del Estado mexicano. Y 2 preguntas más. Sí, hay que revisar el contrato, la concesión, y ver cómo se llega a un arreglo para que la hacienda pública reciba más. No es una intención de estatizar, es, a ver, sí podemos ponernos de acuerdo, pero ¿cuánto va a recibir la hacienda pública? Porque antes lo que hacían es que daban sobornos a los funcionarios, moches. Entonces, por eso esos contratos leoninos, muy favorables para los particulares, muy malos negocios para la nación. Eso ya se terminó. Hasta se les puede decir, váyanse a robar más lejos. O sea, aquí no se permite eso. Entonces, vamos a hacer la revisión. La está haciendo Rosa Isela Rodríguez, que es la directora de Puertos, y también va adelante el nombramiento de los encargados de los puertos. ¿Para cuándo sería esto? Ya está en trámite el nombramiento del nuevo director del puerto de Manzanillo, del puerto de Veracruz, y se va a hacer lo mismo en el puerto de Salina Cruz y en el puerto de Coatzacoalcos. Acabamos de detener una embarcación con combustible robado en Coatzacoalcos, porque no había control de los puertos, con mucho combustible robado. Entonces, vamos a poner orden en todo eso. La segunda pregunta tiene que ver, este fin de semana hubo en Guanajuato una manifestación feminista que fue pues prácticamente aniquilada por la policía local. ¿Usted tendría alguna opinión al respecto de esta marcha que, bueno, finalmente está buscando
los derechos de las mujeres, pero finalmente pues prácticamente la policía tal vez que se le pasó la mano. Sí, hay que respetar el derecho a disentir y la libertad de manifestación. Hay que respetar, todos tenemos que respetar y ser tolerantes, pero más que nada respetuosos. Aquí vienen a manifestarse los domingos, ahora ya la autoridad de la ciudad no les permite subir carros a la plancha porque ya era pues un exceso, se pasaban, ¿no? Pero sí pues, dejan sus carros y vienen y se manifiestan con toda libertad y lo pueden seguir haciendo. Los de Frena, y lo hacen en Mijiras y no hay ningún problema. Somos libres de protestar, de manifestarnos, no hay problema. Y no debe de haber represión, no debe de haber represión. También que los manifestantes, pues, no usen violencia, nada más, que no haya violencia. Cuando se está en oposición, lo mejor, esta es una recomendación que les hago, sin cobrar servicios de asesoría. Lo mejor es la no violencia, la resistencia civil pacífica y también la desobediencia civil. Pero pacífico. Pacífica. Como Gandhi, como Luther King, como Mandela, como los grandes luchadores sociales que han habido, que han enfrentado a gobiernos represivos. Pero si se cae en la violencia, pues por eso son los provocadores en los movimientos. ¿Para qué meten a provocadores? Para que puedan justificar la represión. Entonces es no la violencia, no permitir provocadores, no es el camino la violencia.